Solo por hoy me voy a amar, a su poder quiero entregar mi voluntad. Solo por hoy recuperar. Bienvenidos al programa Valor para Cambiar de los grupos de familia Al-Anon. Los grupos de familia Al-Anon son una hermandad de parientes y amigos de alcohólicos que comparten su experiencia, fortaleza y esperanza con el fin de encontrarle solución a un problema común. Creemos que el alcoholismo es una enfermedad de la familia y que un cambio de actitud puede ayudar a su recuperación. Al-Anon no está aliado con ninguna secta ni religión, ni entidad política, ni organización ni institución. No toma parte en controversias y no apoya ni combate ninguna causa. Le invitamos a que nos escuche y si considera que ha sido afectado por la forma de beber de otra persona, se acerque a cualquiera de nuestros grupos para que encuentre la ayuda que nosotros encontramos. Lo estaremos esperando con los brazos abiertos. Vuelve a salir, amanecer a cada instante y repetir. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, queridos radioescuchas. Este día escucharemos la emisión de un nuevo programa de Valor para Cambiar. Esta es correspondiente al mes de junio del 2025. Agradecemos a Dios esta nueva oportunidad de transmitir el mensaje de fortaleza y esperanza de los grupos de familia Al-Anon y Alatín de Costa Rica y a Radio Sideral por su generosidad y aporte social al cedernos este espacio cada mes. Cordialmente les saludamos. Mi nombre es Patricia y les acompaño desde la coordinación, deseando que el enfoque que veremos hoy sea esclarecedor de un aspecto que se pierde en un espacio de convivencia con el alcoholismo, el temor que nos acompaña. Y como en el programa de Al-Anon, a quien le estoy muy agradecida, aprendo que los temores paralizantes con que enfrentaba la vida tenían su raíz en mi contagio familiar alcohólico y no era que yo era miedosa por naturaleza. Así que sin más preámbulo, iniciamos con este significativo aprendizaje, porque la conciencia de todos estos factores mejora nuestras vidas. Nos acompañan Alejandra y Diana, a quienes les agradecemos el amor y la buena voluntad para prepararnos este compartir. Las invito, por favor, a que se presenten. Buenas tardes, tengan todos ustedes en este programa tan hermoso, tan bello, que cada día nos enseña algo nuevo y especialmente cuando uno le toca exponer una charlita, aún más se beneficia uno. Me llamo Alejandra, soy de Cartago y pertenezco al grupo Nuevo Vivir de Cartago de la zona A. Dios me las bendiga y espero que llegue el mensaje a sus corazones y a su mente. Gracias, Alejandra. ¿Y Diana? Sí, bueno, muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan, sean parientes de alcohólicos o sean personas alcohólicas. Bueno, me siento muy agradecida, muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes y espero poder compartir también un poquito de mi experiencia, fortaleza y esperanza. Muchas gracias, Diana. Vamos a iniciar con la oración de la serenidad. Diana nos va a guiar para hacerla. La oración de la serenidad dice así: Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Muchas gracias, Diana, y a ese poder superior por tenernos aquí hoy. Entonces, como les decía, vamos a desarrollar el tema, el temor que nos acompaña, y para estos efectos le vamos a dar la palabra a la compañera Alejandra. Adelante, bueno, Alejandra. Muchas gracias a todos por tenernos en esta tarde. Es un tema muy, muy, muy lindo, muy importante, donde el temor nos habla del miedo,
del miedo que vamos padeciendo, el miedo de hacia la ansiedad, miedo a una inseguridad, miedo a perder un control que vamos teniendo en nuestras vidas. Definitivamente, cuando nosotros tenemos miedo, porque nadie puede decir que yo no tengo miedo, todo lo contrario. Cuando entramos a Al-Anon, y el primer día que entramos a Al-Anon, ya tenemos miedo. ¿El por qué? No sabemos a lo que vamos, a quién nos vamos a encontrar, a quién en Al-Anon, aquí debería estar la persona enferma, no sería yo la que debería estar, pero estoy aquí. ¿Y qué me va a decir esa gente a mí sobre mi situación? Entonces, ya a partir de ahí, ya vamos teniendo ese miedo. Pero cuando vamos a reuniones siguientes, porque es muy importante seguir las reuniones. Si yo voy a una reunión y yo nada más voy con aquel temor, aquella inseguridad confusa, con una mente totalmente de inseguridad por todo lo que estoy viviendo, sin saber a lo que voy. El problema del temor o del miedo es al temor al cambio. Me da miedo cambiar lo que sea. Me da miedo que a lo que yo voy o a lo que estoy haciendo, hacer ese cambio. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando asisto a reuniones, dentro de las reuniones, el cuarto paso, cuando llegamos a ese cuarto paso, me da miedo de seguir haciendo mi cuarto paso porque yo no me quiero conocer a mí misma, porque no quiero enfrentarme a lo que soy yo como Alejandra, me va a dar miedo. Si averiguo, porque supuestamente soy una santa, soy una persona que no tengo defectos, el que tiene los defectos es el enfermo. El enfermo es el culpable para nosotros o para mí. Para mí siempre ese señor era el culpable de todo, de lo que pasara, las desgracias que tuviéramos, era por él, porque él era el que llevaba todo, decíamos, pero no nos dábamos cuenta que nosotros llevábamos control de a dónde anda, como quién anda, por qué anda así, qué pasa, si no viene a la casa. Toda esa incertidumbre nos va enfermando de tal manera que cuando llegamos a Al-Anon y hacemos el cuarto paso, nos damos cuenta que las cosas cambian, no son como las nosotros pensamos. Entonces, muchas de nosotras a veces terminamos un cuarto paso, a veces lo dejamos a medio camino. Uno tiene que empezar a enfrentarse. ¿Quién soy yo? Bueno, tengo defectos, claro, y muchos. Mis emociones están disparadas, pero también tengo virtudes. No todo es malo en la vida, pero tengo que hacerlo a conciencia. Tengo que darme cuenta que quién soy yo realmente en mi vida. ¿Por qué me disparé de esa forma? ¿Qué hizo que yo cambiara mi forma de ser con un enfermo? Entonces retrocedo y digo, bueno, vamos a empezar a hacer. Y cada pregunta me va retrocediendo un poco a mi pasado. En ese pasado donde yo era niña, donde cómo era la relación con mis papás, cómo era la relación con mis hermanos, cómo era mi comportamiento hacia los demás. Y ahí empiezo a girar y empiezo a ver, no, ya yo vengo enferma, ya yo vengo y me doy cuenta que mi familia era una familia, qué sé yo, disfuncional, o es una familia que nadie le importaba nada, o cómo era mi familia, o cada uno en su mundo, y a la hora de una reunión familiar, todo el mundo muy bonito, con cierta hipocresía, y todo está muy bien y muy bonito, y esa es la unión familiar. Pero ¿qué pasa? Que ahí es donde vienen los problemas, ahí es donde viene que ya tenemos que ir desarrollando. Ya me caso con una persona enferma, creyendo que casándome el hombre dejaba de beber, que es lo peor. Eso no va a suceder, eso va a aumentar. ¿Por qué? Porque el hombre al sentirse libre
que ya no está en la casa de los papás, pues obvio que siente esa libertad, no tiene que rendir cuentas a nadie y por lo tanto. Entonces, ahí vamos en ese cuarto paso, con mucho temor. Pero cuando dentro del cuarto paso nos pregunta en la parte de la sexualidad, muchas personas tienen problema con la sexualidad. Hay personas que tienen que aceptar que son lesbianas o que son gays y ellos en la literatura nos habla que definitivamente cuando ellos llegan a la NOM por alguna situación de un pariente y ellas son de esa sexualidad, ¿qué pasa? No saben, van con el miedo de si van a ser rechazadas, porque son ya rechazadas por la familia, son rechazadas ante una sociedad. Entonces, cuando entran a Al-Anon, no saben si Al-Anon las va a rechazar, pero cuando se dan cuenta que realmente son acogidas, porque aquí no importa ni el color, ni la raza, ni la religión, y menos la sexualidad, entonces se dan cuenta qué lindo es Al-Anon, qué linda es mi hermandad, porque tengo gente que me aprecia, que no les importa si soy eso, no les importa si soy lesbiana, si soy gay, no, ellos quieren que yo me sane, que yo llegue a recuperarme, sea por una hija, o sea por un hijo, o sea por un pariente, entonces voy a seguir en Al-Anon. Entonces, vamos viendo cómo Al-Anon nos va a ayudar en esto del temor y nos va a enfrentar a esta situación. Entonces, por ejemplo, en la página Tiempo para mí, en la 276, donde nos dice, vean qué lindo, del cuarto paso, antes de Al-Anon, el miedo era mi compañero constante. El miedo era el miedo a cometer errores, el compromiso, el aprender a tener un compromiso y que fallara ante ese compromiso, el rechazo, el miedo al abandono. Pero cuando Al-Anon me recibe, empieza un corazón a sanar de ese dolor del pasado. El cuarto paso es una oportunidad para caminar hacia el amor, hacia ese encuentro de amor sincero, minucioso, de ese examen de conciencia. Qué cosa más linda. Y cómo tenemos que irnos desprendiendo. En el cuarto paso nos enseña hasta eso, cómo podemos ir desprendiéndonos con amor conforme vayamos haciendo ese análisis. Pero también dentro de nuestra vida empiezan las enfermedades. Sí, por supuesto, estamos en Al-Anon, pero cuando vamos haciendo ese cambio, salen un montón de enfermedades porque el cuerpo se nos ha enfermado tanto de mente, de espíritu y corporalmente. Entonces, al hacer ese cambio, ya sale un cáncer, sale otras cosas, diabetes, sale no sé qué otra enfermedad, como la esquizofrenia, o sale la enfermedad esta que da partes del cuerpo humano de tanta tensión que se vive o tantos gritos, esclerosis múltiple o X enfermedad. Pero, ¿cómo vamos a recibir nosotros esa enfermedad? Porque la recibimos con temor. Por ejemplo, cuando a mí me dijeron, vea, Alejandra, usted tiene cáncer, le queda un mes de vida, yo los recibí con alegría. ¿Por qué con alegría? Mucha gente me criticó porque me dijo, pero Ale, tenés hijos de 4 y 5 años. Yo sentí una liberación. ¿Por qué? Porque Ala no me enseñó cómo debo de vivir y que debo recibir las cosas con alegría. Bueno, yo a mi manera lo entendí así y de todo. No todas las personas lo viven con alegría. Muchas personas dicen, ¿por qué a mí me salió este cáncer? ¿O por qué a mí me tuvo que salir esa enfermedad? ¿Por qué? Porque toda la energía negativa, el cuerpo al final es tan perfecto que tiene que botar lo que ya no le sirve. Eso es así. Entonces, cuando a mí me sale el cáncer, el Señor me lleva, ese poder superior me lleva
a un mundo muy diferente, al mundo de entrar a un hospital, a conocer varias personas, a conocer personas de oncología. Y muchas personas tienen cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de garganta, cáncer en la nariz. Y cuando vemos aquellos casos y entramos y decimos, lo de nosotros no es nada. Definitivamente hay otros casos que son duros. Por ejemplo, el día que estábamos en Cobalto, había un señor de Alajuela muy particular. Él, cuando nosotros llegamos, mi prima y yo, que andábamos juntas las dos, porque las dos teníamos cáncer, resulta que el señor, nosotros llegábamos a las 6:30 en punto. Esa puerta de rayos la abrían a las 7 en punto. Entonces nosotros queríamos ser las primeras porque ya a las 8:30 se iba el personal a tomar café. Pero vean qué curioso, con solo la acción de que nosotros llegáramos temprano, este señor llegaba temprano. Entonces, él hacía competencia con nosotros para llegar temprano y ser él el primero. Entonces él decía, él tenía cáncer en la lengua. Y resulta que él nos hacía con señas que él era el primero y nosotros éramos la segunda y la tercera. Pero vieran qué cosa más linda. Mientras mi prima estaba adentro, yo estaba afuera esperando que me llamara y había salido ya el señor, le estaban poniendo el cobalto en toda la garganta y todo, y lo quemaban, lo estaban quemando. Y resulta que yo llegué y le pregunté, le digo, Don, yo siento que usted cuando nos conoció cambió de carácter, porque cuando yo lo conocí usted era una persona como triste. Y entonces me dijo, vea, desde que a mí me salió el cáncer, mi esposa dejó de darme besos. Y ya ella no quiere que yo le dé cariño. Ya ella no quiere que yo le dé un beso por la boca porque ella cree que yo le voy a pegar el cáncer de la lengua. Y me cambió los trastes y todo lo tiene aislado. Y viera qué duro para mí porque me siento rechazado por la misma familia. En cambio, con ustedes, viera que yo me siento muy bien porque hablamos y compartimos. Entonces yo dije, ¿qué es esta belleza? ¿Qué mensaje más lindo? Cómo todos vivimos diferentes experiencias. Entonces, cuando salió mi prima, le digo yo a mi prima, ella era un amor, le digo, mira, Ela, se llamaba María Gabriela, solo Ela le decíamos, le digo, Ela, fíjate que el señor de Alajuela quiere que le des un beso en el cachete, porque fíjate que la esposa no le da besos. Y hace, de verdad, vamos juntas y le damos un beso. Entonces, le dimos un beso en cada cachete. Y eso para el señor fue un cambio que ustedes no tienen idea. Entonces yo dije, qué parte más positiva, qué lindo. En cambio, cuando estaba en quimio, la señora que estaba en quimio, el esposo no aceptaba que esa mujer había perdido un pecho. El esposo se iba a divorciar sencillamente y ella tenía un miedo, pero tan grande que ustedes no tienen idea cómo ella llegaba súper, pero súper arreglada, perfumada, lo más linda, llegaba con tal de que el esposo no la dejara. Y en ese momento ella colapsó cuando le estaban poniendo quimio. ¿Por qué? Porque ella tenía ese temor a que el esposo la rechazó en el momento en que le quitaron el pecho. Yo di gracias a Dios que a pesar de que yo ya no tenía el pecho, no tenía un narcisista a la par mía. Ahora, bueno, que comentaste sobre el cuarto paso, yo quería comentarles a las personas que nos escuchan que en el programa de Alanon tenemos 3 legados. Bueno, tenemos los 12 pasos, las 12 tradiciones y los 12 conceptos. Alejandra nos habló del cuarto paso. Entonces, nosotros cuando llegamos a la hermandad, estudiamos una literatura. Esa es la manera en que nos estamos recuperando, porque nosotros se nos enseña que hemos sido afectados por la enfermedad del alcoholismo, ¿verdad? Que ahora nos decía Alejandra. Entonces, como para hacerles así como un comentario global, y a través del estudio de estos pasos, nosotros vamos comprendiendo cómo nos ha afectado la enfermedad
¿verdad? Cómo nosotros hemos ido reaccionando a lo que nos ha ido pasando, las experiencias que hemos tenido, ¿verdad? Porque también ahora Alejandra decía que ella pensaba y sentía que todo lo malo que le pasaba era por su familiar alcohólico, ¿verdad? Pero vamos aprendiendo que no somos víctimas, ¿verdad? No es que las cosas nada más nos pasan y ya, y que solo nos pasan cosas malas, sino que nosotros también tenemos un rol activo en nuestra vida, aunque tal vez no lo sabemos, ¿verdad? En ese momento. Entonces, cada uno de nosotros ha tenido una reacción y ha tomado decisiones y acciones con las cosas que nos van pasando, ¿verdad? Entonces, nos vamos también dando cuenta que como ese sufrimiento ha sido también, o sea, parte, como que nosotros hemos colaborado, digamos, o hemos aportado trabajo o energía en esa situación que estamos viviendo y entonces el estudio de los pasos nos va ayudando. Este cuarto paso, bueno, es un muy profundo, ¿verdad? Es una indagación interna muy profunda que es muy fuerte, pero nos ayuda mucho. Y nada más para cerrar, que los pasos nos ayudan a adquirir sabiduría y esa sabiduría, ¿verdad? La vamos pudiendo aplicar cada día, un día a la vez. Eso es lo que quería compartir. Muchas gracias, compañeras. Qué importante que resulta para alguien como yo, que cuando llegué al programa de Al-Anon no tenía ni la menor idea de por qué andaba siempre con temor. A todo le tenía miedo. Todo. Eh, claro, poco a poco con el programa fui aprendiendo algo muy lindo. Fui aprendiendo que en la enfermedad del alcoholismo uno cambia de poder superior. De alguna manera uno cree que la persona alcohólica o adicta tiene el papel de poder superior y yo hago según esa persona actúa. Entonces, si la persona está en crisis, yo estoy en crisis. Si la persona está en algún hogar o alguna situación de rehabilitación, entonces yo estoy contenta, tengo paz. Entonces lo convierto en el poder superior que dirige mi vida. Cuando yo aquí en Al-Anon me dicen precisamente, como nos decía ahora, nos decían las compañeras, no, usted es la que actúa según eso, pero eso es porque usted cree que es así, pero puede cambiar y llegar a creer que hay un poder superior y que es ese poder superior el que nos ayuda a vivir una vida diferente. Entonces, a mí, comprender que el valor es el temor que ha dicho sus oraciones ha sido maravilloso, porque ahora si yo tengo miedo, entonces sencillamente, ¿a dónde voy? Ya voy donde mis familiares enfermos, o no, donde mis amistades con sus propias visiones del mundo. No, yo ya sé que tengo dónde ir. Voy a una reunión y voy con ese poder superior a, comprender qué es lo que me pasa, ¿verdad? Y ahí recupero el valor para actuar. Eso es maravilloso. El temor es un gran maestro. Para mí es un gran maestro, porque me dice dónde hay que poner mi esfuerzo para mejorar la relación conmigo misma y con el poder superior. Pero bueno, vamos a continuar con el tema, con nuestra compañera Alejandra. No sin antes recordarles que si desean más información, nuestros queridos radioescuchas, sobre los grupos de familia Al-Anon y Alatín de Costa Rica, llamen o envíen un mensaje por WhatsApp o Telegram a nuestra secretaria. Tenemos grupos que se reúnen vía internet de manera presencial y otros de manera mixta. Les recuerdo que nuestros teléfonos son 2222 8259 y 8957 8456. También puede enviarnos un mensaje a través de nuestra página de Facebook, que pueden buscar como Al-Anon Costa Rica. Y si no se escucha desde fuera de Costa Rica, les animamos a que busquen información
dentro de su país, ya que esta hermandad es una hermandad internacional. Recuerde que nuestro servicio es gratuito y todo se maneja con absoluta confidencialidad y respeto, ¿verdad? Entonces, dicho esto, compañera Alejandra, podemos seguir con el tema tan interesante que nos está compartiendo. Aprender a identificar el miedo y encontrar esas herramientas nos ayuda a enfrentar. Y como decía la compañera, esos 12 pasos, los lemas y la oración de la serenidad es sumamente importante. El miedo es una emoción común entre quienes viven, ¿verdad? Con las personas y tenemos ese control y eso nos afecta nuestro bienestar emocional y en nuestras relaciones. Cuando empezamos a poner límites al enfermo, a un esposo o a un hijo, hay un temor. ¿Qué va a pasar si ponemos ese límite? Si le decimos a esa persona, ya usted si viene mal o viene así, en esas condiciones mal, se va a ir de la casa. Si aquella persona, como dicen, en guerra avisada no muere soldado, usted le avisa, yo le aviso, pero ¿qué pasa? Aquella persona dice, no, ¿como para qué? Ella no va a hacer eso. Pero cuando nos ve que ya definitivamente se tienen que ir porque ya la vida se hizo totalmente ingobernable, entonces ahí es donde ellos tienen que entender. Pero nosotros quedamos con el temor, ¿qué va a pasar? Si se va a un departamento, si se va a otro lado o tiene que coger calle. Vean, todas esas cosas. Al-Anon dice, es personas adultas, no son niños, nosotros somos adultos. Es una parte que nosotros nos volvemos como la mamá de ese esposo, nos volvemos la sobreprotección de esos esposos o de los mismos hijos. Y entonces no los vemos, a los hijos los vemos como si fueran niños, a pesar de ser viejos de 30 o de 25 años. Ya ellos saben lo que es bueno y lo que es malo. Y si están en eso, es porque ya ellos eligieron por sí mismos lo que quieren ser. Y no es cosa mía, no es que yo lo causé ni tampoco lo provoqué. Así que esta parte es donde nosotros tenemos que poner un límite. ¿Para qué? Para que vean que nosotros también tenemos sentimientos, porque a ellos se les olvida que solo ellos, víctimas, ellos, pero nosotros no, tenemos que estar siempre para ellos. Y yo creo que no es así. Compañerita Diana, si gustas no lees la página 250, tiempo para mí, por Sí, favor. con mucho gusto. Dice así, libro Un poco de tiempo para mí. La página 250, el 6 de septiembre. Decidí abrazar mi incomodidad. Establecí algunos límites. Dejé de rescatar a los demás y comencé a desprenderme con amor. Recordatorio para hoy. Si me siento incómodo al establecer límites hoy, tal vez pueda reconocer mi incomodidad por lo que es una señal de que estoy creciendo. Bueno, ahora que hablaste de los límites y aquí nos toca ese tema, bueno, yo antes yo me sentí respetada porque pensaba también que los demás eran los que, o sea, digamos, que estaban como, no, o sea, que la gente, mis familiares, no estaban respetando mis límites, digamos. Entonces, reflexionando, también me di cuenta que era que yo también me sobrepasaba con sus límites. Entonces, era una cuestión recíproca. Entonces, digamos, eso me llevaba a sentir resentimiento hacia ellos, a estar como, o sea, me sentía mal porque me sentía irrespetada. Pero luego de hacer una reflexión, me di cuenta que yo tengo que aplicar límites hacia mí y así, digamos, como yo le pido a las personas que me respeten lo que yo digo, ¿verdad? Y lo que yo he definido, también yo necesito respetar el espacio de estas personas.
Y bueno, entre esas cosas es verdad como tener claro que ellos, que son personas adultas, que ellos son capaces de asumir las consecuencias de de sus decisiones, ¿verdad? Y también, y que no, que está bien que ellos vivan la vida que están decidiendo. O sea, yo puedo trabajar en mi vida, ¿verdad? Y yo estoy en mi proceso de recuperación y estoy tratando de ver cómo busco mi equilibrio. Y entonces estos límites siento que se relacionan con el desprendimiento emocional, el desprendimiento con amor, Ujú. porque, o sea, me permite como que cada uno estamos en nuestro metro cuadrado, ¿verdad? Entonces cada uno tiene su rango de acción y entonces eso me va dando paz y me va dando también libertad. Exactamente. Esa paz que necesitamos irla recuperando poco a poco y entonces es importante, a pesar de que tengamos miedo del qué va a pasar. Pero si nos damos cuenta, también tenemos miedo cuando viene la muerte. Eso es algo que siempre, todo lo pasamos. El temor, si se murió aquella persona, es culpa mía. Entonces vamos cargando cosas que no tenemos que cargar. Él eligió la vida que tenía que elegir. Él la escogió. Yo lo que hice fue tratar de salvarme yo como ser humano, buscar esa libertad, buscar ese crecimiento. Si él murió como fuera o eligió suicidarse o hacer lo que quería, es una decisión de él, no mía. Pero esa es la parte donde nosotros como humanos caemos con una culpabilidad y nos sentimos agobiadas. Por culpa mía pasó esto, tal vez tenía que entenderlo. Y no solamente con la muerte, hasta con el divorcio, porque con el divorcio también pasa lo mismo. Ya aquella persona se dedicó a beber más porque le hace falta a la familia, pero cuando la tuvo nunca la valoró, nunca valoró a sus hijos ni a su esposa, y ahora sigue tomando por eso. O sea, ellos siempre van a tener una excusa para estar en la adicción o en el alcoholismo, pero ellos están demasiado enfermos y nosotros no podemos cargar con esa situación, ni de muerte ni de divorcio. Aquí en el libro Abramos el corazón y transformemos nuestras pérdidas, dice Al-Anon, me cambió mi vida cuando compartí mis temores acerca de la muerte de mi cónyuge alcohólico. La gente me escuchó. Al poco tiempo descubrí que ya no tenía nada que decir sobre mis temores. Lindísimo. No, esa es la belleza de Al-Anon, que nos escuchan. Y si no nos escuchan, tenemos una madrina que nos va a escuchar. Vean en este caso del mismo libro, en la página 106, donde dice, mi hijo, cuando puse límites, mi hijo murió debido a una sobredosis accidental a la edad de 24 años. Menos de 2 meses después, su desconsolado padre se terminó suicidando. La consternación y el dolor me agobiaron. Siempre había pensado que podría sobrevivir casi a cualquier cosa, pero nunca a la pérdida de mi familia. Hoy veo que no solo sobrevivo, sino que me siento agradecida de que estoy viva. El programa de Al-Anon ha logrado el cambio por completo. En mis horas de oscuridad y tormenta, en mis horas de oscuridad me torturaba pensando en lo que podía haber hecho para cambiar las cosas. Yo viví eso con mis familiares más cercanos, bueno, que son mis hermanos. Entonces yo sentía tal terror de que ellos murieran, de que ellos cometieran, ¿verdad? Como que tomaran malas decisiones. Entonces yo sentía en el cuerpo
un hueco, o sea, yo sentía el miedo como entre los dos pechos, digamos, como yo creo que era en el corazón donde lo sentía y yo sentía que todo se me hacía así, se me cerraba, digamos. Sí, claro. Y era un gran temor y me daba mucha ansiedad y creo que era una gran desesperación por querer actuar, por querer resolver, rescatar a estas personas, ¿verdad? Que no estuvieran en esa situación. Era una, o sea, era algo que se me despertaba la ansiedad así terrible. Yo estaba en un punto, ¿verdad? Geográfico y yo deseaba teletransportarme a donde estaba esa persona y bueno, y como dice, como separarme en 100 personas, ¿verdad? Y era una cosa terrible. Y gracias al programa de Al-Anon, yo siento que he ido, ahora que hablaste de la culpabilidad, creo que parte de lo que me afectaba era la culpabilidad, porque yo sentía que yo de alguna manera había causado esa situación. Y bueno, entonces el programa de Al-Anon me ayudó a entender que yo no era culpable, ¿verdad? Y bueno, y gracias a eso, digamos, he comenzado a sentir paz y el miedo ha ido disminuyendo porque mis familiares todavía continúan con su adicción, digamos, pero el temor ha ido disminuyendo bastante porque yo sé que yo tengo mi poder superior y ellos también tienen su poder superior, ellos están en un proceso de vida, ¿verdad? Y la enfermedad del alcoholismo es una enfermedad que lleva a las personas a la autodestrucción, ¿verdad? Entonces, si estas personas no buscan su recuperación, es muy posible, ¿verdad? Que el desenlace no sea el que nosotros, digamos, o sea, no va a ser un desenlace como agradable, digamos, o de felicidad, o verdad, así. Entonces, la muerte puede llegar, ¿verdad? Sea por un accidente, uno de mis familiares, un tío, murió porque él pasaba alcoholizado siempre y él trabajaba manejando un carro y tuvo muchos accidentes y en uno murió. Entonces fue muy duro, pero era esperable. O sea, es eso que uno siente que tiene como que guinda de un hilo, ¿no? Entonces es así como uno siempre está con ese susto, como se va a morir, no se va a Era morir, se va a como morir, una no se va a muerte morir. anunciada, más que todo. Exacto. Y cuando murió fue así como, hablé con, me acuerdo, con mi abuelo y era, sí, era muy posible que esto pasara. Y fue muy duro, pero bueno, fue parte de su accionar y de sus decisiones. Bueno, vean qué interesante. Las manifestaciones del miedo son varias. Miedo a la adicción. Es una preocupación constante por la salud, la seguridad, ese bienestar de ese ser querido con adicción y tener consecuencias, que es una lucha constante. Uno. Dos, el miedo a las consecuencias. Es un estado de ansiedad a las acciones del alcoholismo, como accidentes, como lo que estabas contando, problemas legales o problemas financieros. Generalmente cuando vivimos con un alcohólico, los problemas financieros siempre es uno de los temores que tenemos las esposas de la persona enferma, porque ¿qué va a pasar en el momento en que me divorcio? Si me va a dar la pensión, no me va a dar la pensión, si pierde el trabajo, no pierde el trabajo. Y entonces viene esa incertidumbre y siempre el temor a quedarnos sin plata. ¿Y cómo vamos a hacer si estamos educando hijos o cómo no vamos a salir adelante? Tres, el miedo a la reacción, al hablar con el alcohólico, cuando tenemos que enfrentarlo y decirle, mire, tal situación o decirle, mire, ya no puedo vivir con usted. Entonces tenemos ese miedo a cómo va a reaccionar él en ese momento, porque algunos reaccionan con mucha ira y pueden golpear o pueden manifestarlo con golpes hacia uno o tiran las cosas por otro lado o se hacen daño a ellos. Cuatro, miedo al abandono, esa inseguridad sobre la relación y el futuro. Eso que siempre estamos pensando, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ser de mañana nosotros? ¿Qué va a pasar? Porque nos cuesta someternos el vivir las 24 horas, vivir el presente. Entonces, el abandono es una arma que va destruyendo a la familia. Cinco, miedo a esa propia reacción, a esa ansiedad
por el comportamiento propio de la culpa, de la vergüenza, la sensación de pérdida de control. He perdido el control, pero cuando me doy cuenta que voy perdiendo el control, me voy sintiendo libre a la vez y me doy cuenta que el control no me ayudó a nada, sino más bien a causar más problemas. Entonces viene el problema de la dificultad para dormir, problemas de concentración, me voy a aislar socialmente, problemas en mi salud física y mental. Esto es como un resumen macro, ¿verdad? De lo que hemos ido hablando. Entonces, aquí nos va hablando todos los problemas físicos y mentales que vamos teniendo. ¿Cómo Al-Anon como herramienta me puede ayudar a enfrentar el miedo? Me ayuda Al-Anon a enfrentar el miedo en el momento en que yo empiezo a asistir a las reuniones y empiezo a escribir las cosas. La escritura es sumamente importante escribir. Compañeritas, uno llega y tiene un problema y empieza a escribir. Me pasó el día de hoy esto y esto y esto. Si usted quiere, lo escribe y después lo quema. Y eso se va liberando uno muchísimo. El programa con sus 12 pasos permite identificar el miedo, me ayuda a aceptar y buscar las soluciones con la ayuda de ese poder superior. Los lemas, un día a la vez. Hazlo con calma, manténlo simple, ayuda a reducir la ansiedad y a concentrarse en el presente. Nada nos cuesta vivir el presente, hacer las cosas con calma. Nadie nos tiene que apresurar ni presionar. La oración de la serenidad. Qué cosa más hermosa, y a veces la tenemos y se nos olvida. Dios, concédeme la serenidad. Lo que le estamos pidiendo es de poder superior, que me conceda la serenidad, porque a veces se me desborda todo, se me sale el chuki, como dicen algunas compañeras, pero el concederme esa serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Yo no puedo cambiar a mi alcohólico, no puedo cambiar a mi hijo adicto, no lo puedo cambiar, pero yo sí puedo cambiar, yo sí, Alejandra puede cambiar. Valor para cambiar aquellas que puedo. Yo voy a tratar de cambiar. Si puedo hacer esto, lo cambio, porque es un beneficio mío. Y sabiduría para reconocer la diferencia. O sea, esta oración, si uno empieza a estudiarla y a desglosarla, es una belleza y le va trayendo esa paz y esa tranquilidad que uno necesita y darse cuenta que uno solo no puede, tiene que ser con el poder superior. 4, el apoyo de los miembros de Al-Anon. Qué importante. Compartiendo experiencias, escuchando a otros, saber que no estás solo, que están luchando contigo y que todas las que estamos en Al-Anon pasamos y vivimos todo eso, porque tenemos un problema y el problema de todas es igual. Y así nos hace reconocer a dónde está nuestro miedo. 5, la importancia de la aceptación. Aceptar que no se puede controlar la adicción de otra persona, sino la propia respuesta a mí misma. Yo necesito reconocer y aceptarme que ya yo no puedo hacer muchas cosas. Me voy a meter en mí nada más y tratar de hacer los cambios y lo que tengo que cambiar y lo que tengo que hacer. Los demás que vean a ver, y no es que sea egoísta, sino que estoy aprendiendo en el programa y me ha enseñado cómo vivir una vida totalmente diferente. El enfoque 6, un enfoque ante el crecimiento personal. Al-Anon ayuda a enfocarme en mi propio bienestar emocional, espiritual y físico, porque si nos damos cuenta, los 12 pasos son totalmente espirituales. Entonces me va a ayudar. El cuidar de mí misma elimina el temor y esa ansiedad. Me cuido comiendo
me cuido durmiendo en mis tiempos de dormir, me cuido ocupándome de mí misma, metiéndome a grupos de lo que a mí me gusta, si bordado, baile, ejercicio, etcétera, y de mis propios asuntos, ayudándoles a los demás también. Entonces es algo recíproco. Al-Anon me ayuda a mí, pero yo ayudo a Al-Anon prestando el servicio también. Posibilidades de perder a su ser querido debido al alcoholismo. Me enseña a afrontarlos. El impacto en mis relaciones y la dinámica familiar. Necesito hacer cambios en mi dinámica familiar. La incertidumbre sobre cómo ayudar a mi ser querido. Sí, lo puedo ayudar, pero de otra manera. Ya no en la manera obsesiva, compulsiva, que me generaba enfermedad a mí y me producía estrés. La posibilidad de su ser querido en una recaída. Cuando recae, como recayó una vez mi hijo después de tener tantos años, como de 4 años, ya él va para 8, resulta que tuvo una recaída y él vino mal, pero él quiso. Y entonces yo lo vi y yo dije, es él. Me metí a mi cuarto, ya vi en el estado en que estaba, cerré mi puerta y todo. Él, en el transcurso de la noche, se puso a llorar. A las 6 de la mañana toca la puerta de mi cuarto. Y yo dije, ¿ahora qué? Y abre la puerta y me dice, mami, usted no me oyó a mí llorar. Desde las 3:30 estoy llorando. Y yo le dije, es que ese no es mi problema, es su problema. Y si a usted le remordió la conciencia lo que hizo, revísese, hágase un cuestionario, revísese, otro cuarto paso, hágaselo, porque yo no tengo ya nada que ver aquí. Yo necesitaba dormir, estaba muy cansada y le dije, Señor, ese es tu asunto, eso no es mío. Y de verdad el poder superior fue bellísimo porque hizo que yo me pudiera dormir. Y así pasa en las cosas de la vida. Así pasa cada día que vamos avanzando, cada día que vamos estudiando, cada día que voy conociendo más el programa, me va dando a entender muchas cosas en mi vida. Bueno, yo puedo comentar, aquí tengo varias anotaciones de lo que has comentado, que has hecho Perfecto. hay una lista buenísima. Bueno, con respecto a la oración de la serenidad, esa oración yo la recibí en el colegio. Una profesora nos la enseñó y entonces recuerdo que me llamaba mucho la atención. Y bueno, cuando ya fui más grandecita y ya como que siento que tal vez me percataba de que yo estaba sufriendo, o sea, ¿verdad? Me sentía muy mal. Yo la recordé y esa oración de la serenidad para mí fue mi salvavidas así mucho tiempo. Entonces, y yo la olvidaba y de pronto me llegaba y yo, ¿cómo era? ¿Cómo era? Yo, serenidad, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo buscándola en internet y todo hasta que, bueno, ya me la aprendí y cuando llegué a la NON y vi que, o sea, que es la oración de la serenidad la usa a la NON, ¿verdad? Fue muy lindo, fue como, yo dije, Exacto. mi poder superior me había dado esta herramienta desde hace años porque él sabía que yo la necesitaba. Y bueno, lo que iba a decirte con esto es que yo estaba buscando la paz, o sea, yo en mi interior no tenía paz. Siempre estaba en una intranquilidad, en una preocupación, con un gran temor, ¿verdad? Y entonces la oración de la serenidad me brindó una gran esperanza, ¿verdad? Una gran luz de que yo podía, bueno, es esto, como acudir a mi poder superior en humildad y pedirle serenidad. Y bueno, y conforme ha pasado el tiempo me he ido dando cuenta que aceptar lo que no puedo cambiar me ayuda día a día a que yo deje de pelear con mi realidad, porque me di cuenta que parte de, digamos, de mi problemática, de toda ese embrollo que yo me tenía, era que yo no aceptaba mi realidad. Yo quería que
todo el mundo cambiara, que todo fuera diferente, pero así no es, ¿verdad? Pero Las que cosas vos no son como llegaras son. a cambiar en ningún momento. Sí, bueno, y yo no pensaba ajá, que yo tuviera que cambiar, entonces esta oración ha calado ahí poco a poco, y de verdad ha sido una gran luz. Y bueno, para ir nada más para terminar, lo que dice que valor para cambiar, siento que eso me ha ayudado a mí a asumir mi responsabilidad, que yo soy una persona adulta, con decisiones, con capacidad, ¿verdad? Inteligencia. Y Correcto. entonces poco a poco también a través del programa he ido adquiriendo confianza en mí misma y también he ido desarrollando esa valentía, ¿verdad? No ha sido fácil, ¿verdad? Pero poco a poco Correcto. ahí he ido en ese proceso. Y nada más para cerrar, que todo esto ha sido gracias a que sé que en el programa también he aprendido que mi poder superior me lleva así de la manita. O sea, mi poder superior me tiene agarrada de la mano, que yo no estoy sola y están también está toda la hermandad, ¿verdad? Que no solo está en Costa Rica, sino que está en todo el mundo. Entonces, es muy lindo como todo ese círculo de amor, ¿verdad? No estamos solos. En el libro ¿Cómo ayuda Al-Anon a los familiares? Ahí dice, con frecuencia nuestra fuente mayor de inquietud es el intento continuo de querer cambiar a la gente y los acontecimientos sobre los cuales no tenemos control, que era lo que vos me estabas hablando. Y esta oración de la serenidad nos recuerda que no podemos alcanzar lo imposible. En su lugar podemos dejar de ser Dios y aceptar la posibilidad real de que la gente y los acontecimientos de nuestras vidas sean parte de una visión mayor de nuestro poder superior. Estando en la oración de la serenidad, al tener yo esa serenidad, no estamos restringidos por temores o espejismos. Podemos ser como somos realmente y confiar en que con la ayuda de nuestro poder superior seremos capaces de afrontar cualquier cosa que nos llegue a suceder. Tengo otra lectura como para hacer el cierre, muy linda, que nos da tiempo para mí, donde dice, vean qué importante, y definitivamente las que estamos en Al-Anon tenemos que tomarlo en cuenta. Dice, después de 2 años en Al-Anon pensé, si ya he progresado tanto, porque muchas personas dicen, no, yo ya me las sé todas, yo ya progresé y avancé. ¿Cómo será tener 20 años de recuperación? Ahora, después de 25 años en Al-Anon, todavía asisto a muchas reuniones. Comparto regularmente, leo literatura aprobada por la conferencia, hablo abiertamente con mis padrinos, pero si ignoro mi programa, tarde o temprano vuelvo a flotar viejos sentimientos de miedo, aislamiento e inferioridad. Nunca he superado mi necesidad de venir a Al-Anon. Vean, si nosotros nos alejamos de Al-Anon, eso es lo que nos va a pasar. Volvemos a recaer como el alcohólico. Volvemos a recaer y se nos vuelve a salir todos nuestros defectos. Bueno, el tiempo nos gana, ¿verdad? Aquí podríamos quedarnos la vida entera conversando con nuestros radioescuchas, pero ya estamos preparándonos para finalizar. Así que ahora les pido, compañeras, que nos regalen un mensaje de despedida. Hago este cierre diciendo, estoy agradecida con Al-Anon, no sea por el programa del que tengo que graduarme, siempre puedo practicar el lema, sigue viniendo a Al-Anon. Sigamos viniendo a Al-Anon, estemos con el programa, no lo dejemos, vale la pena. Maravillosa, Alejandra. ¿Y Diana? Quiero comentar que en Al-Anon, gracias a las herramientas que me ha enseñado, he ido adquiriendo cada día serenidad y sé que no estoy sola, mi poder superior está conmigo. Los motivo a que prueben este programa puede ser lo que han estado buscando. Gracias, compañeras, gracias a ustedes. Esperamos que esto nos llene de vitalidad a nosotras, de hecho, y también a nuestros radioescuchas, les dé la idea clara de que
es una gran oportunidad, bueno, y le damos gracias una vez más a Radio Sideral por el espacio con que nos apoya cada mes. También les agradecemos mucho a ustedes, queridos radioescuchas, por su atención. Les animamos a que si consideran que su vida ha sido afectada por la convivencia con una persona con problemas de la bebida, visite algunos de nuestros grupos. Para más información puede llamarnos o enviarnos un mensaje por WhatsApp o Telegram. Nuestros teléfonos son 2222-8259 y 8957-8456. También puede enviarnos un mensaje a través de nuestra página de Facebook, que pueden buscar como Al-Anon Costa Rica. Si no vive en Costa Rica, puede buscar información de Al-Anon en su país. Para finalizar, la compañera Alejandra nos hace el cierre con la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Buenas tardes. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, dice, entonces nos escuchamos, Dios mediante, el último sábado del próximo mes, y tengamos presente que no causamos esta enfermedad, no la controlamos y no la curamos, y somos los responsables de nuestra recuperación únicamente. Buenas tardes. Vuelve a salir, amanecer a cada instante y repetir. En mi vida poder decir serenidad, serenidad. Solo por hoy tengo el valor, como ave fénix, de vivir, de volver